Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde el 1 de julio y hasta el 23 de agosto, las notarías, consulados y demás autoridades encargadas de expedir el registro civil de defunción han grabado 39.526 registros en el aplicativo web que dispuso la Registraduría Nacional para que este documento sea grabado en tiempo real en cumplimiento de la ley antitrámites. Este será nuestro tema central del día. Bienvenidos. Conozca cómo las notarías, cementerios, clínicas, funerarias, hospitales y demás autoridades competentes están realizando la labor de reporte de las defunciones en el aplicativo web diseñado por la Registraduría Nacional para darle cumplimiento a la ley antitrámites. La Registraduría Distrital continúa realizando jornadas de identificación en instituciones educativas. La próxima semana estará atendiendo a la población de Ciudad Bolívar. Las delegaciones de la Registraduría de Caquetá y Antioquia adelantan campañas de identificación en algunas zonas de estos departamentos. Hasta el viernes 31 de agosto, los partidos y movimientos políticos que irán a consultas tienen plazo de informar a la Registraduría Nacional qué tipo de consultas realizarán. El artículo 23 del decreto 019 del 10 de enero de 2012, que empezó a regir desde el domingo 1 de julio, dice que la Registraduría Nacional del Estado Civil administrará la base de datos del Registro Civil de Defunción, la cual se alimentará con la información que remitan las notarías, los consulados, los registradores del Estado Civil y las demás autoridades encargadas de llevar las defunciones. Para ampliar el tema nos acompaña en el set de Registra TV Heriberto Quiñones Sandoval, coordinador de soporte técnico para la identificación y el registro civil de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación y estamos aquí presentes. También en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Gracias por acompañarnos. Doctor Heriberto, explíquenos un poco cómo las notarías están realizando su labor de reporte de defunciones. A ver, como ya lo especificó Katy, el artículo 23 del decreto 019 indicó que la registraduría va a administrar la base de datos de defunción. En eso convocan a las notarías principalmente y a todos los funcionarios que tienen la función de registrar las defunciones. Para ello la registraduría implementó un aplicativo web donde ellos constantemente, diariamente, están haciendo la grabación de esa información. ¿Ciertas entidades como las clínicas, los hospitales, los parques cementerios utilizan este mismo aplicativo web? Ok, sí, se trató de utilizar la misma aplicativo en un buen porcentaje en razón a que de los datos que se contemplan en el registro de defunción también se utilizan para el reporte de esos fallecimientos que hacen las clínicas, las funerarias, los cementerios. Entonces es reutilizar esa información, reutilizar esa programación. ¿Cada cuánto, doctor Heriberto, deben realizar esas entidades esos reportes? La ley establece que para las notarías continuamente, ¿sí? Para los cementerios, para los hospitales, está indicado que dentro de los 5 primeros días del siguiente mes, pero el aplicativo está permanentemente activo, es decir, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, dependiendo de la organización del trabajo que ellos tengan, pueden ingresar fácilmente y libremente durante el día. Muy bien, a continuación conozca cómo funciona el aplicativo web, cómo se registran los usuarios y cuál es el procedimiento que adelantan para grabar la información. La Registraduría, a través de la Gerencia de Informática, implementó desde el 1 de julio un aplicativo web que permite que las notarías, parques cementerios, funerarias y otras entidades puedan reportar los datos de las personas fallecidas a un sistema único de información para mantener la base de datos de la Registraduría Nacional actualizada. Para esto ingresan a través de una dirección en Internet mediante un usuario y contraseña que ha sido creado por ellos mismos a través de un formulario de inscripción. Las notarías y demás autoridades, para ingresar un registro civil de defunción al sistema, lo deben hacer de la siguiente manera. Les aparecerá un formulario similar a los registros civiles de defunción que ellos mismos emiten para que ellos puedan transcribir la información contenida en los registros civiles de defunción. Por su parte, para cementerios, funerarias, hospitales y clínicas que reportan de los casos conocidos por ellos, lo deben realizar de la siguiente manera. Hay otro formulario donde se deposita una información más básica que contiene básicamente los datos de la persona difunta, número de documento de identidad y, de ser posible, el número del registro civil si está grabado para el caso de parques, cementerios y funerarias. Entidades como funerarias, cementerios, hospitales y clínicas interesadas en reportar las defunciones dando cumplimiento a la ley antitrámites deben dirigirse a la registraduría, llenar el formulario, registrarse en la página y, una vez se verifiquen los datos, podrán grabar la información de los reportes de noticias de defunciones.
Doctor Heriberto, ¿cuál es la función de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a los registros civiles de defunción? Ok, en ese artículo 23 del decreto 019 establece que la registraduría va a ser la administradora de la base de datos, ¿sí? Entonces, toda la información de defunciones, de los registros de defunción, se está recolectando en una base de datos. También la ley establece que se tienen que almacenar los reportes de fallecimientos. ¿Para qué? Para poder actualizar, primero, la base de datos de identificación, es decir, cancelar la cédula de ciudadanía por un lado. Por otro lado, esa información de los certificados de defunción más los reportes de defunción se pone a disponibilidad del Ministerio de Salud, Ministerio de Protección Social y demás entidades del Estado. ¿Esto con qué fin? ¿Sí? Porque es que ellos necesitan saber si la persona está todavía viva, ¿sí? Para poder hacer algún determinado pago, por ejemplo, para pensión, ¿sí? Entonces es un dato muy importante que necesitan ellos. Doctor Heriberto, una vez ustedes tengan esos datos, la Registraduría Nacional, ¿qué hace con esa información? Es decir, de pronto esa información que llega no puede ser la correcta, entonces, ¿hay qué papel juega la Registraduría en estos casos? Es correcto, Katy. La ley también prevé que la Registraduría tiene que verificar esa información, validarla, ¿sí? No simplemente pasarla a la base de datos y colocarla a disposición de los diferentes procesos y diferentes entidades, sino que hay que verificarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números de cédula o un número de identificación que se escriba ahí en el formulario puede que no coincida con la información real, ¿sí? Vamos a un ejemplo, que de pronto Pedro Pérez es la cédula 17, pero por un error le colocaron la cédula 19, pues eso va a alterar el sistema o nos va a alterar nuestro sistema de información. Entonces, la Registraduría Nacional lo que hace es que verifica si ese número realmente coincide con esa persona que está inscrita. Ahora, para facilitar e ir adelantando esa depuración de información, los notarios y los demás entes que están grabando los reportes de defunción en forma instantánea, cuando lo graban, al digitar el número de la cédula, para hacer un caso preciso que es con cédula, al digitarla le va a salir de una vez a quien le corresponde. Con eso podemos evitar desde un principio errores. Bueno, es momento de dar paso a mensajes importantes. Usted puede hacer parte de nuestras redes sociales. Por eso los invito a que nos sigan en Twitter en @registraduría y se unan a nuestra página en Facebook. Búsquenos como Registraduría Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando con el doctor Heriberto Quiñones Sandoval, coordinador de soporte técnico para la identificación y el registro civil de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre cómo ha transcurrido la labor de reporte de las defunciones por parte de las entidades como notarías, cementerios, hospitales, clínicas y demás que tengan conocimiento para la actualización de la base de datos de la Registraduría Nacional. La ley establece que los parques cementerios, funerarias, clínicas, hospitales y autoridades competentes deben reportar durante los primeros 5 días del mes a través del certificado la defunción de las personas que tengan conocimiento. Doctor Heriberto, cuando la registraduría recibe esta información, ¿qué hace con ella, ese aplicativo web de la registraduría? ¿Qué pasa con esta información una vez usted la tengan en su poder? Ok, entonces, como ya lo estábamos explicando, esa información entra en línea y se guarda en una base de datos temporal para proceder a hacer validaciones posteriores, ¿sí? Entonces estamos haciendo cortes cada 15 días para comenzar a hacer esas validaciones. Cuando ya la información está verificada, ya la colocamos realmente en nuestra base de datos de defunción, que esa es la que está accediendo el Ministerio de Salud y Protección Social principalmente. ¿Se puede presentar el caso de que a un ciudadano se le cancele la cédula por muerte, siendo que no es así? Si se presenta este caso, ¿qué debe hacer esta persona? A ver, hay procedimientos establecidos ante la ley y ante la Registraduría Nacional pues, específicamente. ¿Para qué? Para que el ciudadano presente una solicitud y se comience a analizar los antecedentes. Entonces, si hubo un registro civil de defunción realizado ante una notaría, entonces se le va a decir al notario, por favor, verifique los antecedentes. Ah, no, que el antecedente fue un certificado médico expedido por un médico, un profesional de la salud, que ese sí,
esa persona murió, entonces hay que entrar a verificar. Si ya hay falsedades, ya toca que entrar con las autoridades tipo fiscalía o colocar las denuncias pertinentes. Todo este proceso, doctor Heriberto, ¿cuánto dura más o menos? Todo eso depende. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos comenzando a hacer las primeras verificaciones, ¿sí? Entonces tenemos que ajustar bien los procedimientos hacia el interior de la registraduría para comenzar a decirles a los notarios o a las personas, los usuarios que están grabando esa información. Sí, hay una inconsistencia. No podemos de una vez comenzar a hacer atribuciones de que están haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores al momento de digitalizar, ¿sí? Por ejemplo, que en vez de colocarle el género masculino le colocan femenino, ¿sí? Es un error que podemos decir que es de mecanografía, pero que no lleva a toda una investigación, ¿sí? Pero sí, cuando se tenga un reporte de un ciudadano que dice mi cédula está cancelada por muerte, entonces comenzamos sí a hacer toda la investigación pertinente. Desde dónde nació la información, cuándo se grabó, quién lo grabó, para poder determinar la veracidad de la información. Muy bien, en el siguiente informe conozcamos cómo ha sido el comportamiento de estas entidades y si han atendido el llamado de la Registraduría Nacional en lo que tiene que ver con el reporte de las defunciones dentro del tiempo estipulado para así darle cumplimiento a la ley antitrámites. Desde el 1 de julio y hasta el 24 de agosto, las notarías, consulados y demás autoridades encargadas de expedir el registro civil de defunción han grabado 39.526 registros en el aplicativo web que dispuso la Registraduría Nacional para que este documento sea grabado en tiempo real en cumplimiento de la ley antitrámites. Asimismo, las funerarias, hospitales, clínicas, parques, cementerios han reportado a la fecha 5.705 reportes o noticias de defunción en todo el país. A la fecha, tenemos un total de 165 hospitales conectados al sistema, 87 parques cementerios, 177 funerarias, 440 notarías. Tenemos 3 fiscalías también conectadas y 2 usuarios de medicina legal para un total de 876 usuarios hasta el momento. El formulario que deben diligenciar está diseñado según las exigencias técnicas que permiten la completa identificación de la persona fallecida. En él se reportan número y tipo de documento de identidad, fecha, hora y lugar de defunción, así como la oficina de registro. La información suministrada es verificada y validada por la Dirección Nacional de Registro Civil a fin de efectuar las cancelaciones de cédulas de ciudadanía por fallecimiento. Doctor Heriberto, ¿en qué se beneficia el sistema pensional colombiano con este procedimiento? La actualización permanente que se tenga en la base de datos de defunción, eso va a contribuir con el sistema pensional. Entonces, la Registraduría Nacional, como ente organizador, administrador de la base de datos de defunción, estaba siempre a la espera de que llegara la información física de los registros de defunción. Hoy en día no, se está grabando en línea. Entonces, un registro que se haga el día de ayer, ¿sí? Puede que hoy ya lo conozca la entidad, ¿sí? Que en términos de unos días, mientras se hace la validación de la información y se puede colocar a disposición. Entonces, ya el tiempo de espera de actualización de la base de datos va a ser muy inferior a lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de reporte de defunción? Es decir, ¿qué establece la ley específicamente? Siempre la ley establece que es que el Estado conozca a tiempo la información de esos fallecimientos, ¿sí? Para poder tramitar y continuar con la expedición o con algunos trámites, por ejemplo, las pensiones, o por ejemplo, ya el sistema de salud se va a beneficiar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder de pronto, si ya se tiene un reporte de un fallecimiento, poder estar a tiempo para poder actuar? Bien, por ejemplo, digamos, no hacer un pago de una pensión, ¿sí? O algo por el estilo. La Registraduría Nacional lo invita a través de su página web www.registraduría.gov.co para que participe en su sondeo y foro sobre los beneficios de la tarjeta de identidad azul biométrica para niños a partir de los 7 años de edad. Así llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre cómo ha transcurrido el reporte de las defunciones de las personas que las entidades como notarías, funerarias, hospitales, clínicas y demás autoridades competentes. El tema es tratado por Heriberto Quiñones Sandoval, coordinador de soporte técnico para la identificación y el registro civil de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Heriberto, ¿estas defunciones solamente son para personas mayores de edad o también para niños y adolescentes? A ver, la ley específica es registros civiles de defunción. Entonces, si se registra la defunción de un menor, ¿sí?, se tiene que grabar también en el sistema de la registraduría, en el sistema web de la registraduría. Todos los reportes de defunciones se tienen que incluir ahí. ¿Esto ayuda en parte en depurar el censo electoral de alguna manera? De alguna manera también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que se tenga conocimiento de que una persona adulta que tuvo cédula falleció, se va a actualizar también el censo electoral y poderlo dar de baja de ahí en el censo electoral. Bueno, muy bien, doctor Heriberto. Y cambiando de tema, luego del cierre de periodo de modificación de las inscripciones de los candidatos que participarán en la elección de alcalde de San Pedro Valle, que culminó el pasado martes 21 de agosto, un total de 3 aspirantes quedaron legalmente inscritos para participar en el certamen electoral que se realizará el 23 de septiembre. Al culminar el periodo de modificación de los candidatos inscritos para la elección atípica del alcalde de San Pedro, Valle del Cauca, son 3 los aspirantes que participarán por la alcaldía de este municipio. Los 3 candidatos son el señor José Fabio Rojas Giraldo, por el partido Cambio Radical, Álvaro Antonio Rebellón Tascón, por el partido de la U, y Célimo Bedoya, por el PIM. De acuerdo con el calendario electoral establecido para esta elección atípica, hasta el miércoles 12 de septiembre, los partidos y movimientos políticos tienen plazo de realizar la modificación de los candidatos en caso de muerte. La elección atípica para elegir el nuevo alcalde se celebrará el domingo 23 de septiembre de 8 a.m. a 4 p.m. Los escrutinios municipales iniciarán el mismo domingo de elección y los departamentales, en caso de necesitarse, el martes 25 de septiembre. La registraduría avanza en los preparativos de las consultas de los partidos y movimientos políticos. Precisamente hasta el viernes 31 de agosto tienen plazo de informar a la entidad qué tipo de consultas realizarán. El Partido Verde, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira son las 3 colectividades políticas que participarán en las consultas del 30 de septiembre, los cuales durante las últimas semanas se han reunido con los funcionarios de la registraduría para poder avanzar en la logística de sus consultas. El 31 es el cierre para la inscripción de las opciones que van a utilizar, tanto candidatos como preguntas, que algunos partidos lo van a hacer. Y ya a partir de ese momento pues no hay posibilidad de hacer ningún tipo de modificación, primero porque el tiempo es muy corto para hacer los cubrimientos y elaborar el material, que es bastante complejo, y segundo para la distribución. Seguidamente, hacia mediados de septiembre, estamos en todo el país sorteando ya los jurados, que obviamente no van a ser los 500, 600 mil de la elección regular, sino calculamos que entre 60, 70 mil jurados estarán participando de esa consulta. En los últimos 11 años se han realizado en el país 13 jornadas para que los partidos y movimientos políticos eleven sus consultas populares, de las cuales 7 de ellas han sido para elegir veedores, asambleas departamentales, municipales, del sector político social y delegados a congresos nacionales. La delegación de la registraduría en el departamento de Caquetá continúa desarrollando campañas especiales de identificación que, de acuerdo al cronograma, irán hasta el mes de diciembre. Con el fin de garantizar el derecho a la identidad de los habitantes de las zonas más apartadas del departamento de Caquetá, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental, ha realizado 4 campañas durante agosto, en las cuales se han llevado a cabo 320 trámites de identificación en los municipios de La Montañita, Cartagena del Chairá, Solita y Puerto Rico. Bueno, en el municipio de Solita hay un fenómeno muy importante, hablando geográficamente, es que es el único municipio del Caquetá que no tiene ni inspecciones ni corregimiento. Entonces le prestamos
porque entre otras cosas es el último municipio que creó en el departamento del Caquetá. Entonces a raíz de eso se ha venido organizando y la registraduría ha venido prestándoles, como señalaba anteriormente, no solamente el servicio a los moradores del sector del Caquetá, sino también a los moradores del departamento del Putumayo. Y allá se le prestan todos los servicios como los prestamos en Florencia, como los prestamos en Puerto Rico, como los prestamos en San Vicente, en todos los sitios, es decir, identificación, llámese cédula, tarjeta de identidad, registro de los niños. Estas jornadas de identificación continúan mañana domingo 26 de agosto en el corregimiento de Lusitania y el sábado 1 y domingo 2 de septiembre en el corregimiento La Esmeralda del municipio de Puerto Rico. Hay algunos municipios del departamento del Caquetá donde tienen asiento algunas comunidades indígenas donde usted bien lo sabe, pues debe dar una atención preferencial a estas minorías étnicas, y es así como en el municipio de Milán, y próximamente dentro del periodo del 14 de octubre al 30 del mismo mes realizaremos una jornada de identificación por toda la ribera del río Caquetá en lo que compete al municipio de Solano Caquetá. Durante las campañas de identificación, los habitantes de estos municipios de Caquetá podrán tramitar la expedición y renovación de las tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, como también la inscripción al registro civil. Hasta el jueves 30 de agosto, las comunidades indígenas Saundo y Dojura, así como los desplazados por la violencia y los colombianos en situación vulnerable del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia, tendrán la oportunidad de realizar sus trámites de identificación en la campaña especial que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, UDAP, y la Delegación Departamental. Hasta el jueves 30 de agosto, los funcionarios de la Registraduría recorrerán 4 veredas de Chigorodó en el departamento de Antioquia para identificar a indígenas de la comunidad Saundo y Dojura y población vulnerable. En la actualidad, por parte de la UDAP, con colaboración de la Delegación Departamental, se está atendiendo en el municipio de Chigorodó. Esperamos atender aproximadamente 1.500 personas. Tenemos otras solicitudes aisladas por parte de algunos municipios como Laya, Buritica, que estamos por definir las fechas en que se realizarán las campañas. El domingo 26 y lunes 27, los funcionarios de la Registraduría estarán en la vereda Guapá y finalizarán el miércoles 29 y jueves 30 de agosto con la campaña de identificación a los indígenas Dojura. Durante las jornadas de identificación, los habitantes de esta zona del departamento de Antioquia pueden tramitar de manera gratuita sus registros civiles de nacimiento, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. La Registraduría Distrital viene adelantando jornadas especiales de identificación en diferentes puntos de la capital con el fin de que los ciudadanos tramiten sus documentos de identidad. Durante este año, la Registraduría Distrital ha adelantado campañas de identificación en 13 instituciones educativas de la ciudad y en las cárceles de La Picota y Distrital. Los días jueves y viernes adelantamos la campaña en el Colegio Pedagógico Nacional de la localidad de Usaquén, donde atendimos a los alumnos de este colegio y se le realizaron los trámites de la tarjeta de identidad de primera vez, es decir, la nueva tarjeta de identidad azul biométrica. La entidad tiene previsto continuar con las campañas en otras instituciones educativas y grupos poblacionales de Bogotá. La siguiente se desarrollará en la Unidad de Atención u Orientación a la Población Desplazada, UAO, de la localidad de Ciudad Bolívar. Para la próxima semana, los días lunes y martes, o sea, lunes 27 y martes 28 de agosto, vamos a adelantar campaña en la Oficina de Atención u Orientación a la Población Desplazada, con el fin de también adelantar los trámites de tarjeta de identidad de primera vez, cédula de primera vez, duplicados y renovaciones de este documento de identidad. Finalizadas las campañas de identificación en el mes de agosto, la Registraduría Distrital seguirá programando jornadas con el fin de garantizar el derecho a la identidad de los bogotanos. Más de 2 millones de tarjetas de identidad azul biométricas ha producido la Registraduría Nacional del Estado Civil en los últimos 4 años, luego de que el 22 de agosto de 2008 se iniciara la producción del nuevo formato de última generación para los jóvenes entre 14 y 17 años y que ahora la Registraduría expide para los niños y niñas a partir de los 7 años de edad. Desde hace 4 años que se lanzó el nuevo formato de la tarjeta azul biométrica para jóvenes entre 14 y 17 años, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha producido hasta la fecha 2.034.340 tarjetas de identidad azul biométrica. En el 2008 se produjeron 139.301 tarjetas de identidad, en el 2009 se produjeron 492.000
395, para el 2010 tuvimos 552.592 tarjetas de identidad, 2011 495.213 y en el 2012 a la fecha llevamos un total de 354.839 tarjetas producidas. Desde el pasado 24 de julio la Registraduría Nacional extendió el formato de tarjeta de identidad biométrica a niños y niñas desde los 7 años de edad. Inicialmente, como te decía, vamos a iniciar el proceso con las ciudades capitales. Posteriormente, a partir de octubre, se iniciará con los municipios que tengan una densidad mayor de 10.000 habitantes y posteriormente se irá cumpliendo con el resto del país. La tarjeta de identidad azul biométrica contiene la plena identificación del menor al igual que la cédula de ciudadanía. La información es almacenada en el sistema automático de identificación dactilar. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional a través de sus delegaciones departamentales en los próximos días. El domingo 26 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará campañas de identificación en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Santander y Valle del Cauca. El lunes 27 de agosto, la Registraduría Distrital realizará campaña de identificación en la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, UAO, de la localidad de Ciudad Bolívar. También se desarrollará campaña especial de identificación para la población vulnerable en el corregimiento de Balsas del municipio de Río Sucio, en Chocó. El martes 28 de agosto, se desarrollará campaña de identificación en Pasacaballos y Cartagena, en Bolívar, campaña especial de identificación para las comunidades indígenas en Agustín Codazzi en el corregimiento de San Jacinto, en el Cesar. Asimismo, campaña en Buenavista, Córdoba, en el corregimiento de Balsas del municipio de Río Sucio, en Chocó, en el corregimiento de Barrancominas, Guainía, en Buenaventura, Valle del Cauca, y continúa campaña de identificación en la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, UAO, de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El miércoles 29 de agosto, se realizará campaña de identificación para la población vulnerable en Balboa, en los corregimientos de Olaya y Lomitas, en el departamento de Cauca, e inicia jornada de identificación en el municipio de Ciénaga, en el Magdalena. El jueves 30 de agosto, inicia campaña de identificación en el municipio de Orocué, en Casanare, y en el departamento del Magdalena las jornadas de identificación continúan en los municipios de Remolino y El Piñón. El viernes 31 de agosto, vence plazo para que los partidos y movimientos políticos que participarán en la consulta del 30 de septiembre informen a la Registraduría Nacional los candidatos inscritos y o las preguntas a realizar. También se desarrollarán campañas en los departamentos de Bolívar, Casanare, Córdoba, Guainía, Magdalena y Santander. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro panelista le agradecemos su presencia el día de hoy. Katy, muchas gracias, agradecerle por esta invitación al programa. Y a nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado, y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos la cita que tienen con nosotros el próximo sábado a las 10 de la noche por Canal Institucional. Si desea ver este capítulo o las anteriores emisiones, los invitamos a que ingresen a www.registraduría.gov.co. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.